Buenas noches, amigos. Como siempre, los domingos en la noche, hablando sobre la emergencia climática, la crisis climática, el cambio climático, el calentamiento global o el global warming, como quieran llamarle. Vamos a comenzar saludando a los amigos que ya están en línea. Primero, bueno, Pedro Castillo, bienvenido. Buenas noches. Gracias por los saludos, gracias por participar y por estar por acá. A los demás todavía no puedo verlos, así que en la medida que vayan apareciendo sus nombres, vamos a irlos saludando. Vamos a comenzar cuanto antes con las noticias que tenemos para hoy, que como siempre hay muchas que comentar. Bien, estamos en una situación sumamente, no voy a decir curiosa porque no creo que sea la palabra exacta, pero una situación extrema en el planeta, incluyendo una guerra, ¿no? Más de una guerra, más de una guerra. Bueno, este primer artículo que voy a presentarles hoy de la publicación The Guardian, una excelente publicación de la cual hago uso muchísimo y se los agradezco en el alma. Aquí están hablando del clima extremo que ha estado golpeando los Estados Unidos en los últimos meses, en las últimas semanas, ¿sí? Entonces, para muchas personas puede ser una sorpresa, por ejemplo, que haya inundaciones en Hawái. O sea, esto yo no lo he visto prácticamente en la prensa, en la televisión, como hay preocupaciones más importantes como es la matazón que tenemos por el Medio Oriente o en Europa o cosas por el estilo, la economía y cositas así. Pues entonces una inundación más o una inundación menos, aunque sea en Hawái, no le importa a muchas personas, ¿no? Por lo menos a los que deciden qué noticias presentar. Hablan aquí de una nieve rara en Alabama y una ola de calor extrema severa en la costa oeste, que esa vamos a hablar un poquitico más adelante aquí, ¿sí? Pero realmente hay muchas cosas que están funcionando a la vez. Estos vórtices polares que bajan y crean situaciones de extremo frío y unos días después hay un calor extremo y después hay una inundación o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, esta mezcla de extremos climáticos para el mes de marzo es un poco, para no decir bastante, fuera de lo común. Particularmente el tema de la ola de calor severa que hay en la zona oeste, que como les dije, vamos a estar hablando un poco más adelante, pero esa es extremadamente preocupante. ¿Bien? Es una muestra de lo que nos viene a todos, ¿sí? Como parte de la crisis climática, que como bien hace referencia este artículo. Menciona aquí, bueno, dice que el principal driver, el principal responsable por todas estas diferencias de clima extremo viene a ser la corriente en chorro, el jet stream, como le llaman, ¿no? Y parte de eso, bueno, tiene que ver precisamente, o sea, esta corriente en chorro, que está aquí abajo, a la altura prácticamente nuestra, es responsable por cuánto el clima se altera, ¿no? Pero ella está manejada a su vez por el calentamiento global. ¿Sí? El calentamiento global está haciéndola más ondulada, porque normalmente la corriente en chorro es casi un círculo alrededor de la Tierra, y cuando las olas de calor la empujan, las masas de aire caliente la empujan hacia arriba en ciertas zonas, tratando de llegar hacia zonas polares, pues entonces crean un patrón ondulado que es el responsable de todos los climas, el clima loco que tenemos, ¿no? En este país últimamente. Bueno, dentro de las noticias que traemos, hay varias del sitio web Inside Climate News. Y esta particularmente, están hablando aquí de China y la relación que hay con el conflicto armado que hay actualmente en el Medio Oriente, porque, o sea, el conflicto armado que hay en Europa ha tenido su problemática muy propia, pero prácticamente no ha afectado a China, ¿bien? Con respecto al tema energético. Pero este que hay en el Medio Oriente sí, porque China depende en gran parte de sus importaciones de petróleo y gas de la zona esta del Medio Oriente, precisamente, ¿bien? Particularmente de Irán. Entonces, aquí lo que están hablando es como el hecho de que, y este es un tema que vamos a tocar bastante. Gilad, bienvenido, buenas noches. Cómo esta guerra está haciendo repensar a los que están de responsables de varios países, de muchos países, cómo las energías alternativas, las llamadas energías limpias o renovables, son una fuente importante de estabilidad.
en cosa contraria a lo que se habla aquí, en donde vivo. Pero realmente, gracias a que China ha estado desarrollando fuertemente las energías renovables, tanto el viento, o sea, los generadores eólicos como los paneles solares, ¿sí? Y por supuesto, ellos han desarrollado campos enormes, cosa contraria a lo que también se dice acá. ¿Sí? Ellos han desarrollado muchísimo la energía del viento y ahora, gracias a eso, están logrando estar menos afectados, porque van a ser afectados de todas formas, porque el petróleo se usa no solamente para energía, ¿verdad? Igual que el gas. Pero gracias a eso están logrando estar menos afectados y poder navegar un poco mejor esta crisis energética que se nos viene, ¿ok? Porque la que tenemos ahora no es nada con la que viene próximamente, ¿no? A raíz de este conflicto. Particularmente, si tienen dudas, yo no los traigo hoy videos, pero busquen videos de Tailandia, las líneas enormes que hay en las gasolineras. ¿Sí? Y hay otros países que se lo van a sentir. India se lo está sintiendo con el gas que es necesario para cocinar, el gas licuado que usan para cocinar más de 300 millones de personas allí. Y van a haber unos cuantos países que van a estar metidos en problemas serios con el combustible y con todo lo que implica eso, ¿no? La posibilidad de que las personas puedan cocinar, el combustible para los automóviles, los camiones, las ambulancias, la construcción, para todo, ¿no? Para la sociedad en general. Entonces, lamentablemente, esto lo vamos a ver y espero yo que le sirva de lección a unos cuantos. Los europeos se lo están sintiendo también, porque buena parte del gas licuado que ellos necesitan para sus actuales economías, después del cambio que hicieron posterior al accidente de Fukushima, que eliminaron, sobre todo Alemania, eliminó prácticamente todas las centrales nucleares y se dedicaron más a la parte del gas licuado. Y entonces con la invasión de Ucrania o parte de Rusia, pues ahí hubo todo tipo de problemas con el gas licuado. Eso ha sido un caos en Europa, ¿sí? Y ahora viene peor, porque obviamente ahora ellos dependen del gas licuado que sale por aquí, por el Medio Oriente, por el estrecho de Hormuz, como le llaman, y que particularmente ahora está prácticamente bloqueado, ¿no? Entonces los chinos se las agenciaron, y esto hay que decirlo clarito, es inteligencia, ¿eh? Pensar de forma inteligente y pensar a largo plazo, cosa que muchos países carecen, ¿no? Porque se enfocan en las elecciones próximas y no en lo que va a suceder dentro de 10, 20, 30 años, y las consecuencias a largo plazo son mucho más serias que las de corto plazo. Alfonso, bienvenido, buenas noches. Alejandro, bienvenido, buenas noches. No me estaban corriendo bien los comentarios aquí en el teléfono. Bien, como siempre, casi siempre les traigo un video del bombero que se dedica al tema de las baterías eléctricas. Bien, voy a ponerles un fragmento con el audio, espero que pueda ajustar el volumen lo mejor posible para comentárselos enseguida. This video was posted by the Queensland Fire Department in Australia on March 16, 2026. It's a great reminder of what can happen when a lithium-ion battery overheats and fails. The fire involved a power bank and a bike computer that were left out in the sun. Now, most of these power banks aren't just a single battery. They're usually made up of multiple cells, typically 18650s. Bueno, ahí están viendo, ¿no? O sea, paquetes de estos cargadores que todos tenemos actualmente, que son baterías simplemente portátiles, bancos de baterías portátiles, que usamos para cargar nuestros teléfonos cuando estamos en la calle o cuando vamos a algún lugar donde hay mucha disponibilidad eléctrica, ¿verdad? O vamos a algún lugar como los Everglades, cuando vamos al campo, pues entonces esta persona dejó dentro del automóvil cosas que hay que tratar de evitar, se los digo así. O sea, los automóviles, y voy a poner de nuevo el video del incendio porque es que realmente es la parte más importante de este video, ¿no? Pueden ver allí cómo el vidrio del automóvil se rompe y las llamas comienzan a salir por el parabrisas, ¿no? Por el hueco que se crea en el parabrisas. O sea, dejaron un paquete de baterías justo delante de la parte delantera del automóvil bajo el sol. Entonces, los automóviles se calientan muchísimo, ¿sí? Adentro. Entonces, esas son condiciones extremadamente peligrosas para las baterías de litio. Y particularmente si además de que estás dentro de un automóvil caliente te dejan al sol, pues es mucho peor, ¿sí? Entonces, con suerte para estas personas se hizo un hueco en el parabrisas producto de las llamas generadas por este paquete este cargador de batería, y por allí salió la mayor parte de las llamas y de la energía, y entonces no hubo un incendio total del automóvil, ¿no? No sé hasta qué punto, cuántos daños habrán tenido ahí, pero generalmente los automóviles modernos en esa zona central del frente de la cabina traen una pantalla grande donde está el centro de control de muchas de las cosas del automóvil, incluyendo el aire acondicionado y todo, ¿no? Y el radio.
Entonces, allí es muy probable que todo eso haya sido dañado. Esto parece un Nissan, pero es una muy mala idea. Es una muy mala idea dejar bancos de batería dentro de un automóvil. Al igual que es una mala idea dejar mascotas, animalitos o niños dentro de un automóvil cerrado, particularmente durante el verano. Esa es una muy mala idea. Entonces, esto es algo que comenzamos a tener que meter en nuestra cabeza, porque los teléfonos, las laptops, las tabletas, las pantallas estas externas, que yo acabo de comprarme una para poder transmitir en video, esas pantallitas pequeñas, todo lo que traiga batería, no debe dejarlo dentro del automóvil en verano, encerrado, bien, a altas temperaturas. Eso hay que evitarlo lo más posible porque es casi una garantía de que se incendie, ¿bien? Y las consecuencias de eso no son nada buenas. Bien, una buena noticia, esta es una buena noticia, la restauración de los Everglades. O sea, esto que muchas personas conocen como pantanos aquí en la Florida, ¿no? Que realmente es parte de un gran río que es casi todo el sur de la Florida, ¿bien? Del centro sur de la Florida. Es lo que llaman Everglades. Y hay un proceso de restauración que se ha llevado a lo largo de muchísimos años. Bien, yo lo visito cada vez que puedo, tanto como de día para hacer fotografía de animales y ver la naturaleza y respirar aire limpio, como de noche, como fui este pasado viernes a hacer fotografía, astrofotografía, ¿no? Fotografía de las estrellas y las nebulosas y eso, y la luna. Pues es un lugar perfecto para pasarlo con la familia y descansar y salir un poco del estrés, ¿no? Pero más importante que eso es que los Everglades son la fuente principal del agua potable que nosotros consumimos en la Florida, sobre todo en la mitad sur de la Florida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que están diciendo en esto? Que el proceso de restauración de los Everglades ha permitido, y esta es una nueva medición que se ha hecho, un nuevo estudio que se ha hecho, ¿sí? Que además de que se garantiza el suministro de agua potable, este río de hierbas, que como se le llama, ¿no? Ha logrado absorber 14 millones de toneladas de dióxido de carbono anualmente de la atmósfera. O sea, recuerden que bueno, se dice que para nosotros poder resolver el problema del cambio climático, de esta emergencia climática, no solo necesitamos detener las emisiones de gases de efecto invernadero, también tenemos que extraer lo que hemos emitido a la atmósfera por más de 200 años. ¿Sí? Para lograr controlar las temperaturas, si es que queremos hacerlo, que por el camino que vamos parece que no lo vamos a hacer. Pero esta es una muy buena noticia. O sea, se confirma que los Everglades todavía están absorbiendo CO2 a un ritmo de 14 millones de toneladas anuales. ¿Sí? Eso es el 10%, equivalente más o menos al 10% de las emisiones de todos los autos en las carreteras de la Florida anualmente. Bien, o sea, esa es una gran noticia. El 10% de las emisiones de los automóviles que hay en la Florida es absorbido por los Everglades anualmente. Bien, eso es increíble. Este es un estudio que incluye, bueno, un profesor John Kominowski de la Florida International University y dicen, él está comparando, ¿no? Esto es como un fondo para retiro, ¿no? O sea, las personas no se dan cuenta porque no ven los resultados normalmente, bien. O sea, se invierte dinero, por aquí estaba la cifra, en algún lugar la cifra del monto que es 27 billones de dólares en restauración. Dice que es uno de los proyectos más ambiciosos en la historia humana. Bien, no sé hasta qué punto. Pero bueno, la cosa es que realmente están logrando verse resultados. Así que no solo estamos asegurando nuestro suministro de agua potable, al menos por ahora, ¿sí? Sino que también estamos absorbiendo el 10% de las emisiones anuales de todos los automóviles en la Florida. ¿Sí? Eso es una muy buena noticia. Cosas raras que se ven en esta charla, pero es una excelente noticia. ¿Sí? Y esto sí debiera estar aquí en las televisoras locales, en las emisoras de radio y en internet. Bueno, está en este sitio web especializado, pero esto debiera salir en las publicaciones, en los periódicos, debiera hacer comentarios de las personas, porque esto es algo sumamente importante. Bien, esta muchacha tiene un canal, la doctora Gilf, ella es del Reino Unido, ¿sí? Y tiene un canal dedicado al tema del cambio climático, porque ella se dedica a eso, ¿sí? Y ha publicado aquí, o sea, ha hecho un video comentando sobre algunos estudios, 4 estudios particularmente, algunos de los cuales ya hemos tocado aquí, ¿sí? Como este caso de que el nivel del mar está subiendo mucho más rápido, va a ser mayor de lo que se asume hasta el momento, ¿sí? O sea, este es el estudio científico publicado en la revista Nature, ¿sí? Naturaleza. Y este lo comentamos hace 2 o 3 programas atrás,
un par de programas atrás, pero la idea es que precisamente, o sea, al igual que nos está sucediendo con todo lo que estudiamos y lo que analizamos sobre el cambio climático, todos los pronósticos están por debajo de lo que estamos dándonos cuenta que va a suceder en realidad. ¿Sí? Nos estamos quedando cortos en todos los pronósticos, en todos. ¿Sí? Cada vez que damos una charla aquí, semanalmente salen dos o tres cosas nuevas que descubrimos que ponen peor los pronósticos. ¿Sí? Entonces, este particularmente habla de un aumento mucho más rápido y más violento, más fuerte del nivel del mar. Lo cual, imagínense que está hablando de un 30% de diferencia. Si lo que se consideraba anteriormente que iba a subir en mar en un 100%, ahora va a subir un 130% en realidad. ¿Sí? Entonces, este estudio tiene en cuenta zonas locales, la subida local del nivel del mar. Hay un gráfico por aquí abajo que, dicho sea de paso, las zonas más afectadas van a estar, por supuesto, en los países más pobres. ¿Sí? O sea, los que más van a sufrir son la zona sur del hemisferio sur de la Tierra, todo lo que es la Indonesia, las Filipinas, la zona esta de Asia, ¿sí? Y la costa oeste de los Estados Unidos, y por supuesto parte del Caribe también. Aquí la Florida va a verse afectada, ¿sí? Porque si está hablando de una subida de 1 metro o más, el sur de la Florida hay que abandonarlo. Así de simple, ¿verdad? Espero que todos estén al tanto de eso. Está este otro estudio que también habla sobre lo mismo, el ritmo de subida o de aumento del nivel global del mar, ¿sí? Dice que se ha doblado, ha multiplicado por 2 en las últimas 3 décadas. Se está acelerando también. Se está acelerando la subida del nivel del mar, al igual que se está acelerando el calentamiento global. Entonces, cada vez que sale uno de estos estudios, es la misma historia, ¿sí? Y este es un estudio viejo, ¿sí? Entonces, es el artículo de The Guardian que habla sobre este problema, ¿sí? Dicen que es 30 centímetros más alta, adicionando a los 150 centímetros que se suponía que debía subir el nivel del mar, según los modelos, en el sureste de Asia y Indonesia. ¿Sí? Entonces, todas esas islitas van a desaparecer. Así de sencillo. Pero también van a desaparecer muchos puertos y muchas ciudades costeras y lugares estos turísticos de playa. ¿Sí? Todo eso va a desaparecer. ¿Cuándo? Bueno, las ideas no están muy claras. ¿Sí? O sea, la idea de cuándo va a ser todo generalmente se toma como referencia el 2100. Pero como todo se está acelerando, ¿sí? Y vemos patrones preocupantes en Groenlandia y en la Antártida con respecto al derretimiento de los hielos, pues nada, hay cosas aquí que nos están sorprendiendo continuamente. Bien, este es otro artículo que ella comenta, mapeado de los tipping point, de los puntos de inflexión, de los riesgos de los puntos de inflexión en las cuencas de hielo de la Antártida, ¿bien? Bajo los efectos del calentamiento global. ¿Sí? Entonces, por aquí, yo no sé si en este había un gráfico, a ver si puedo encontrárselo, que creo que era lo más práctico. ¿Bien? Este es un gráfico, este es uno de los que quería mostrarle. Vamos a reducirle la escala para que pueda caber en la pantalla por completo. ¿Bien? Este es un gráfico que muestra los riesgos de los glaciares, de las zonas que están cubiertas por hielo. ¿Bien? Mientras más grande es el círculo, más potencial tiene de subir el nivel del mar. O sea, mayor cantidad de hielo se va a derretir. Y mientras más oscuro es el círculo, ¿bien? Más baja es la temperatura que requieren para derretirse. ¿Qué quiere decir esto? ¿Bien? Particularmente las zonas, los que están al oeste, el famoso glaciar del Día Final, el glaciar de la isla de Pino, ¿bien? Y también aquí esta zona que creo que es el Mar de Ross, si mal no recuerdo. ¿Bien? Todo esto aquí, toda esa zona que están cerca del oeste de la Antártida, esas son zonas que van a derretirse antes, porque requieren menor subida de la temperatura para que haya un colapso de su hielo. ¿Sí? Entonces, los que más van a afectar, por supuesto, son las zonas del este que requieren mayor temperatura. ¿Bien? Pero que puede ser 4 grados, 6 grados, y como nosotros estamos en camino a una aceleración, pues todo esto es extremadamente preocupante, pero hay que poner siempre un paréntesis, porque muchas de estas estimaciones son a largo plazo. ¿Sí? O sea, hay partes de la Antártida que van a estar sin derretirse durante 1000 o 2000 años. ¿Sí? Pero al final, lo importante que nos interesa ahora es lo que viene para el 2100. ¿Sí? Que muchos de nosotros, como yo mismo, yo no voy a estar vivo para esa época, pero ya nosotros estamos viendo los resultados. ¿Sí? Los que viven en Miami Beach, aquí frente a la costa, lo saben muy bien, que ya se están viviendo los resultados de todo esto. ¿No? Hay otro gráfico
Este que muestra cuáles son los impactos y qué magnitud, o sea, cuán rápido se van a derretir y qué magnitud van a subir el nivel del mar, ¿no? 1,3 metros el glaciar de la isla de Pino, ¿bien? Y el glaciar del día final, en conjunto. Esos deben colapsar completamente antes de llegar a los 2 grados Celsius de calentamiento. Nosotros estamos ahora, para efectos prácticos, en 1,4 prácticamente. Entonces, por encima de los niveles industriales. Así que esos van a colapsar y esos van a subir 1,3 metros de nivel del mar. Yo espero que esto no sea de un día para otro. Esto no va a ser de un día para otro, pero que no sea de un mes para otro o de un año para otro, porque va a ser una catástrofe a nivel mundial. ¿Bien? Hay millones, más de 600 millones de personas que viven en las zonas costeras y en las islitas. Entonces, una subida de nivel del mar de 1 metro, eso es catastrófico. ¿Bien? Y estamos hablando precisamente ya para la situación actual que tenemos, los niveles de temperatura que tenemos actualmente. Pero fíjense que hay otros de la zona oeste también que van a estar derritiéndose desde el momento actual hasta cuando lleguemos, si llegamos a 6 grados de promedio de temperatura, ¿no? Que ya sería una barbaridad. ¿Sí? Recuerden que aquí hablamos hasta 4 grados en estas charlas, ¿no? Pero imagínense ustedes, ¿sí? Y aquí ven todas las demás zonas de la Antártida, cuánto pudieran subir. Hay uno que puede subir el nivel del mar hasta 11 metros. ¿Sí? Si se ponen a sumar todo esto, ya saben los resultados, ¿no? Son catastróficos. Catastróficos. Recuerden que en la última era de hielo, el nivel del agua del mar estaba a 120 metros por debajo. Entonces, estamos camino a una catástrofe. Nuestros nietos no la van a tener nada buena. Ahora, el último estudio o el primero que ella analiza, y lo dejé para último, es esta publicación que la he mencionado anteriormente, que se llama el Global Warming se ha acelerado significativamente. El calentamiento global se ha acelerado significativamente. ¿Sí? Este estudio es de Foster y Ransford. Entonces, esto es publicado el 6 de marzo de 2026, es muy reciente, ¿sí? Pero lo que me llama la atención, yo este estudio lo he mencionado aquí anteriormente, quizás pueda retocarlo, hay muchas fórmulas y muchas cosas, espero encontrar algún gráfico por aquí, a ver si ellos lo pusieron, si no lo busco, la idea, fíjense que no tiene prácticamente gráfico, ¿eh? Este estudio lo han mencionado bastante como referencia en los videos de los que hacen videos para YouTube, incluso en la prensa salió algo, ¿bien? Pero lo que me llama la atención, y este se publicó en Avances de la Tierra y de Ciencias Espaciales, en la publicación esta. Pero lo importante que quiero subrayar aquí es que sale este estudio y entonces comienzan a hablar sobre la aceleración del calentamiento global. James Hansen, bien, probablemente el mejor especialista que hay sobre este tema en el planeta, él hace por lo menos 2 años y medio que viene hablando de esto. Y cuando él intentó publicar esto en revistas científicas como esta misma, pues le dijeron que no, que la mayoría de los especialistas no estaban de acuerdo con que él publicara eso porque pensaban que era demasiado alarmista. Entonces, ahora sale este hombre diciendo prácticamente lo mismo y entonces todo el mundo se hace eco de lo que ha dicho. Entonces, al final, se los digo, no sé, las personas que más avanzadas están en estos estudios y nos están avisando más a tiempo, con mucha antelación, eh, bueno, no les hacemos caso. Entonces salen las cosas ya cuando no queda prácticamente más remedio y entonces nos damos cuenta, oh sí, parece que sí, pero no mencionan entonces que lo dijo hace 2 años y medio atrás. Así va la Tierra, así va este planeta. César, bienvenido, buenas noches, mi hermano. Y de eso vamos a hablar un poquitico más adelante. Bien, cuando la actual administración tomó el mando de este país, desarmó un montón de cosas y particularmente con el tema del clima, la crisis climática o del cambio climático, el calentamiento global, pues se dedicaron a desmantelar los grupos de trabajo y todo eso. Incluso el paso más importante que dieron, que salió hace poco, y lo mencionamos aquí en unas charlas anteriores, la eliminación de esta medida, esta consideración de la Agencia Medioambiental, la EPA, de que los gases de efecto invernadero eran un riesgo para la civilización, un riesgo para el ser humano. ¿Sí? Entonces, todo eso lo eliminaron. Pero ¿cómo lo eliminaron? Basado en un grupito ilegal, creado, un grupito, o sea, un grupo de asesores, entre comillas, cherry picking, como le dice aquí, personas elegidas específicamente para que dijeran lo que ellos querían que dijeran. ¿Sí? Y entonces ahora ha salido
un reporte y una reclamación por parte de la Unión de Científicos Preocupados y el Fondo de Defensa Medioambiental, ¿bien? Que hicieron una reclamación delante de las Cortes y han logrado obtener los documentos de cómo se llevó a cabo la instauración de este grupito que era de 4 o 5 especialistas, ¿sí? Y que todos son negadores del calentamiento global. Entonces, este tipo de elegir personas, de crear grupitos que están destinados para decir lo que un gobierno quiere que se diga, eso ya saben las consecuencias que trae, ¿no? Entonces, la eliminación de esta idea y esta medida de la Agencia Medioambiental de que el cambio climático, o sea, de que los gases de efecto invernadero son una amenaza para la humanidad, ¿sí? La eliminación de eso conlleva la pérdida de dinero para fondos medioambientales, para investigaciones con respecto al tema del cambio climático, la subida del nivel del mar, de mitigación, todo esto de fabricar diques para evitar que las ciudades sean inundadas por la subida del nivel del mar, y para energías alternativas, para paneles solares, energía, todo eso tiene que ver con esa medida. Y al eliminarse eso, pues se favorece, por supuesto, la instalación de turbinas de gas y todo este tipo de combustibles fósiles y todas esas cosas, ¿no? Entonces, esto es parte del proceso de negación en el que estamos. Y lamentablemente, las personas que están a cargo de los países, pues están entrando en este tipo de medidas. Porque esto comenzó aquí, pero ahora se está, por supuesto, diseminando a otras zonas, está influyendo en otras zonas del planeta, ¿no? Como mal ejemplo. Bueno, eh, la semana pasada les traje una noticia sobre el tema de cómo se manipulaba el contenido de las latas de pescado y de los peces que se vendían en el mercado, que se les cambiaba los nombres para que fueran produjeran más dinero, más ganancias. Entonces, este es un estudio en el Ecuador de un pez al cual llaman corvina. Yo no sé cuál es, cómo se llamará esto en español, ¿sí? Pero dicen que un análisis genético encontró que prácticamente la mitad de la corvina que ellos compraron como muestra, la mitad prácticamente era carne de tiburón, no era corvina, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Los tiburones son parte importantísima del equilibrio del océano. Bien, los depredadores están en la naturaleza con una función específica, ¿sí? Eliminar a los animales enfermos, los animales más débiles, o sea, tienen toda una serie de funciones especializadas. Bueno, la cosa es que este grupo de científicos ha logrado, o sea, comenzaron a usar avances de ingeniería, de mediciones genéticas establecidas a partir de la epidemia del COVID, ¿bien? De avances que se hicieron al respecto durante el COVID. Y están aplicando esos avances para poder detectar de forma segura, fácil y rápida, ¿sí? La diferencia genética en las especies que están incluidas en los peces que se venden en los mercados, por ejemplo, los pescados que se venden en el mercado, ¿bien? En las latas. Y entonces encontraron esto. Prácticamente la mitad dentro de las especies de tiburones que encontraron, había una que se llama el Silky Shark y el otro es uno que es un tipo de tiburón martillo, ¿bien? Que es vulnerable, que está declarado como vulnerable para extinción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están diciendo aquí simple y llanamente? Y aquí tienen algunas de las muestras que ellos recolectaron, ¿no? Que las compraron simplemente en los mercados, las congelaron y llevaron al laboratorio para hacer los análisis, ¿bien? Están diciendo que lo que se están amparando los pescadores, porque la pesca del tiburón en Ecuador, particularmente la venta de carne de tiburón, está amparada en el caso de que se pesque accidentalmente un tiburón. Y bueno, sí, si ya lo pescaste y es un accidente, puedes venderlo, no es problema. Pero aquí lo que están haciendo es amparándose en esas reglas para entonces pescar tiburones y cambiar el nombre que le dan a su carne. Y, por supuesto, hacer más billetes. Entonces, esto justifica al final la extinción, ¿sí? El camino a la extinción de los tiburones. Esto es solamente para Ecuador, por eso está ocurriendo con todo. Y recuerden que en toda la zona esta de la costa oeste de América del Sur, allí están golpeando muchísimo ya los barcos chinos, que también entran con cosas, entran peor todavía, ¿no? Eso sí, no se miden en lo que pescan. Entonces, todo este tipo de manipulación con objetivos de ganancia rápida en los mercados, ¿sí? Lo que nos está llevando es a empeorar la crisis ecológica y, por supuesto, también del cambio climático. Bien, este video voy a poner, este creo que está en español, así que les voy a poner un fragmento, a ver si puedo, aquí está. Y atención a esta última hora porque esta mañana se ha publicado el informe de la Agencia Internacional de la Energía.
anticipa un hundimiento de la oferta de petróleo de unos 8 millones de barriles al día. Considera esta agencia que estamos ante la mayor interrupción de suministro de la historia. También advierte de que la salida de petróleo al mercado se va a resentir y va a caer al nivel del primer trimestre del año 2022. Bueno, ahí lo tienen. Váyanse preparando, porque esto no se va a quedar aquí. O sea, lo que está pasando con ese conflicto armado allí, esto va a tener repercusiones no por uno, sino por varios años, porque, por ejemplo, el golpe que le dieron los iraníes a Qatar en una de estas, y por supuesto lo que ha ocurrido también dentro de Irán, ¿no? Todos estos lugares de producción de gas van a demorar 5 años por lo menos en reconstruir toda esa infraestructura. ¿Sí? Así que se va a reducir muchísimo la producción, hasta en un 20% la producción de gas licuado. Pedro comenta, la corvina, Pedro Castillo nos comenta, la corvina es el pescado por excelencia en los restaurantes peruanos para el ceviche. Bueno, pues imagínense ustedes, les están vendiendo tiburón por ceviche. La mitad de la corvina que se usa para el ceviche es tiburón, no es corvina. ¿Sí? Y esto, imagínense en un mercado donde la gente son fanáticos de eso. Mira, yo no consumo, me alegro, Pedro, gracias por el comentario. Yo no soy fanático del pescado. A mí no me gusta mucho comer pescado, ¿no? Yo prácticamente no lo consumo desde niño. Pero imagínense ustedes un mercado donde el ceviche es tan famoso y se consume tanto, donde prácticamente el 47% es carne de tiburón. ¿Sí? Y las personas que no saben, la mayoría que no saben, porque una de las cosas que aclaran en el artículo es que hay muchas personas que no pueden identificar, ¿sí? La diferencia entre la carne de la corvina, ¿sí? Y del tiburón. Y que hay más de un tipo de tiburón metido en el asunto, ¿no? Eso es billete. Eso es billete, eso no es otra cosa. ¿Bien? El objetivo es hacer billete. Eso es lo importante en este planeta. Gracias, Pedro. Bien, oficiales del sur de Texas no sabían que Tesla, la compañía Tesla, sí, del señor Elon Musk, que por supuesto había que mencionarlo, estaba descargando agua de desecho de la refinería de litio, ¿bien? Que tienen ahí en Texas. ¿Bien? Entonces, aquí tienen la foto de la tubería descargando agua que obviamente se ve negra, incluso en esta foto que está tomada desde un ángulo que no es muy favorable, pero se ve que el agua está saliendo de esa tubería, es bastante negra. ¿Sí? Entonces, ha habido toda una serie de reclamaciones allí porque unos trabajadores estaban haciendo investigación en el río y encontraron esa tubería que no tenían identificada con un líquido negro saliendo de la tubería. Entonces, visitaron la planta de Tesla, identificaron que la tubería venía de la planta de Tesla y bueno, visitaron la planta, hablaron con el que está encargado del ingeniero medioambiental que está a cargo de las cosas ahí dentro de la fábrica de Tesla y llegaron a la conclusión después de análisis y todo eso, ¿bien? Que los resultados de los sólidos disueltos, la grasa, los aceites, el cloro, los sulfatos, la temperatura y los niveles de oxígeno, todos los niveles estaban dentro de lo que estaban de acuerdo con el permiso que tenía la compañía Tesla para esa tubería de descarga en un río de la zona. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Bueno, yo no les voy a leer el artículo completo, pero al final hay algo importante, porque dijeron, no está pasando nada, ¿no? Pero dice el señor, uno de los que descubrió esta tubería, ¿sí? Dice que Tesla continúa refiriéndose a esa agua de desecho como clara, que está clara, ¿sí? Pero dice el señor, esto no está claro para nada, el agua sigue saliendo negra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Es la misma historia, ¿sí? Es la misma historia de lo que mencioné anteriormente. Billete. Lo importante es hacer billete. Si tú le puedes pagar a cualquier organización, le puedes pagar a los alcaldes, a los gobernadores, a los ministros, incluyendo a los presidentes, no pasa nada. Bien, si tú eres el tipo que más billete tiene en el planeta, tú puedes hacer lo que te dé tu realísima gana. Bien, dice Gilan, pero el tiburón también se come. Sí, claro, pero el problema es que los precios son diferentes. Bien, el problema es que los precios son diferentes. O sea, cuando a ti te venden, si te dicen que te venden corvina, no te pueden vender tiburón. Si te venden tiburón, te están estafando. Entonces, si te venden la mitad de la carne de corvina que sustituida con carne de tiburón, te están estafando. ¿Sí? Entonces, eso es, y dicho sea de paso, o sea, que es lo importante que quiero hacer énfasis en esta charla, es que a la vez que tú comienzas a permitir que la carne de tiburón, ¿bien?, entre en ese negocio, pues comienzas a matar tiburones en grandes cantidades. Porque
probablemente es muy probable que la corvina no sea tan abundante como los tiburones o tan fácil de pescar como los tiburones. ¿Sí? O no sea tan grande, no sé qué tamaño tendrá el pescado. Pero lo importante es que los tiburones no debieran estar incluidos en eso. ¿Sí? Y que muchos de lo que están incluyendo son especies que deben estar bajo estatus de protección, porque están camino a la extinción o están amenazados de extinción. ¿Sí? Y ese es el problema real. ¿Sí? Ese es el problema. El problema es que no nos importa. Bien, ese es el mensaje, que no nos importa que alguien se esté extinguiendo, un animal se esté extinguiendo, una especie se esté desapareciendo. No nos importa, porque el problema es hacer billete. Bien, esa es la parte importante. Bueno, voy a ponerles este videito un momentico de AccuWeather. Bueno, para aquellos que no pueden verla, que escuchan la transmisión en podcast y en la emisora de radio, lo que ven aquí es un señor de esto, un liniero, como decíamos en Cuba, o sea, de la empresa eléctrica, de las compañías eléctricas, bajo una condición de una tormenta de invierno enorme, con un viento fuertísimo, con nieve volando y todo. Y entonces con una barra para tratar de activar o de reactivar un circuito eléctrico de un poste. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les traigo esto? Digna, bienvenida, buenas noches. ¿Por qué les traigo este videito, ¿no? Porque muchas veces nosotros damos por sentado, o generalmente damos por sentado los servicios que recibimos. El agua, la electricidad, el internet también. ¿Sí? O sea, los servicios que recibimos dependen de personas como nosotros, pero que trabajan para mantenerlo funcionando. ¿Sí? Entonces, cuando hay condiciones extremas, como la que mencionamos al inicio de la charla y que vamos a ver a lo largo de esta, ¿sí? Y de todas estas charlas que damos, hay condiciones meteorológicas extremas actualmente que son muy difíciles para poder trabajar en la calle y mucho menos para estas labores tan peligrosas como es restablecer el servicio eléctrico, ¿bien? Sobre todo, que es una de las más peligrosas. ¿Bien? Entonces, a estas personas, si usted depende de esto, bueno, hay que reconocérselo porque están trabajando cuando todo el mundo está dentro de su casa calientito, estas personas están allá afuera, ¿bien? Bajo condiciones invernales horribles, tratando de reparar la electricidad. Bien, aquellos que lo hacen cuando pasa un ciclón, un huracán o cuando hay un terremoto, bien, dejan de atender a su familia para ir a resolver los problemas de los demás. Bien. Y sí, ya sé, se les paga, pero realmente es un trabajo que lleva riesgo y que requiere sacrificio. Bien, bien, esto sobre Suecia. Han hecho una medición y esta es otra. Miren, hoy hay dos buenas noticias aquí, por lo menos. ¿Sí? Han descubierto, esta es una buena noticia entre comillas, han descubierto que las forestas naturales, los bosques naturales, ¿sí? Pueden almacenar 83% más de carbono, pueden extraer 83% más de carbono a la atmósfera y guardarlo que las forestas o los bosques que son manejados y creados por el ser humano. Y esto no es una nueva noticia, ¿sí? Lo hemos comentado aquí muchas veces, pero, o sea, el mensaje con esta charla, lo más importante es que tenemos que cuidar nuestros bosques. Tenemos que mantener los bosques que quedan en el planeta. No solo el Amazonas, también los que hay en África, los que hay en Asia, pero también los que hay aquí, los que hay en Europa, los que hay en Canadá. ¿Sí? Recuerden que los incendios están horribles, las especies tropicales de insectos y estas que atacan a los árboles están moviéndose más hacia el norte, producto de que las temperaturas están subiendo. Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta y hay que repetir, hay que cuidar los bosques que nos quedan. Los bosques que quedan son mucho mejores absorbentes de CO2 que los que creamos nosotros. ¿Mm? Entonces, ellos hablan aquí, particularmente en esta zona, Suecia, el norte de Europa, las forestas boreales, ¿sí? Que son las que están arriba, que en su mayor parte son pinos, pero que son coníferas, como dicen aquí, ¿no? Pero que de forma importante, ¿sí? Logran guardar 83%, casi el 100% más de dióxido de carbono de lo que hacen los bosques que nosotros manejamos, entre comillas, que los creamos nosotros, ¿bien? Y que los creamos bajo la idea de la eficiencia, ¿no? De sembrar árboles cada 1 metro cuadrado y todas esas cosas, ¿no? De 1 metro, con 1 metro de distancia uno al otro y cosas por el estilo, ¿no? Que en realidad los bosques no funcionan así. Entonces, es importante. Aquí dicen los bosques antiguos, dicen que almacenan entre un 78 y hasta un 89% más de carbono que los bosques manejados por el ser humano. ¿Sí? Entonces, nada, dicen aquí que en algunos de estos bosques se almacena carbón, incluyendo por el generado por la quema de combustibles fósiles desde 1834.
¿sí? Porque hay árboles allí viejos, realmente, que viven siglos. Entonces, estos son cosas que tenemos que cuidar y particularmente ahora con el tema de las sequías enormes que hay, los incendios que están ocurriendo tan grandes como el que vimos el año pasado en Los Ángeles, ¿verdad? Es sumamente importante cuidarlo más que nunca. Bien, el tema de la sequía. ¿Sí? Para aquellos, o sea, estamos comenzando, nosotros estamos ahora supuestamente en primavera, ¿verdad? Porque estamos a 22 de marzo de 2026. Bueno, estamos en primavera, ¿sí? Y aquí vamos a ver que la primavera está comenzando a desaparecer. ¿Sí? Pero uno de los problemas grandes que hay, particularmente en este caso están hablando del río Colorado, aunque está ocurriendo en muchas otras zonas del país, el río Colorado está en un problema serio de sequía. ¿Sí? Entonces aquí hablan de una paradoja de la sequía en el río Colorado. Un estudio nuevo que revela que las plantas que están alrededor del río Colorado, que alimenta y mantiene a más de 40 millones de personas. Y por supuesto un montón de agricultura en toda la zona, incluyendo partes del norte de México. Bueno, el problema es que las plantas han identificado en este estudio que el parte del problema de la sequía, de la falta de agua en este río, tiene que ver con las plantas que están en los alrededores. Y aquí les voy a hacer un comentario, ¿no? Pero lo importante, dicen que han identificado que las plantas, cuando hay niveles de sequía importantes en la atmósfera y en los alrededores, comienzan a sacar agua del subsuelo. Y esto reduce el agua disponible que viene de las nieves que se derriten. El río Colorado se alimenta, surge, se mantiene a partir de las nieves que se derriten en las montañas. Entonces, esa agua tiene que escurrirse por la superficie y también por el subsuelo para llegar a la cuenca, para llegar a la parte del río como tal. ¿Sí? Entonces, lo que han identificado aquí es que las plantas que están en los alrededores, como los niveles de sequía y las olas de calor son tan grandes en la zona, han identificado que estas plantas están absorbiendo el agua del subsuelo. Y esa agua, por lo tanto, no llega al río. ¿Sí? Entonces, aquí, imagínense que dicen que en los Estados Unidos más del 10% de la población recibe la mayor parte de su agua del río Colorado. 10% de la población de este país depende del agua del río Colorado. ¿Sí? Y esa agua viene de las nieves que se derriten en las montañas. ¿Sí? Entonces, aquí este estudio lo que le dice es eso que le dije, lo que les acabo de comunicar, ¿no? Los científicos se han dado cuenta que las plantas están absorbiendo, están recurriendo quizás a raíces más profundas, a extraer agua más profundo en el subsuelo. ¿Sí? Y esa agua no llega al río. Entonces, a esto le llaman la paradoja de la sequía. ¿Sí? O sea, las plantas se mantienen o incluso incrementan su transpiración durante los periodos de sequía. ¿Sí? Las plantas en sus hojitas tienen unas aberturas que se llaman estomas. ¿Sí? Esas aberturas se pueden abrir o cerrar. Y por allí es por donde la planta respira. Entonces, por allí entra el CO2 y bota el oxígeno. Pero también a través de los estomas sale agua, sale vapor de agua. ¿Sí? Y eso se le llama transpiración, ¿sí? A ese proceso. Entonces, lo que han descubierto los científicos, que ellos pensaban que no. Imagínense, esto es un estudio nuevo también. ¿Sí? Instalaron un conjunto de sensores en una extensión de 81 hectáreas, o sea, 200 acres, en un área al este del río de Colorado. Y entonces, es una zona que se alimenta del río Colorado, por supuesto, de agua. Y los sensores los estuvieron midiendo en el año 2023 y 2024, bien, bajo diferentes condiciones. Y encontraron que durante los periodos más secos y calientes, cuando el nivel de humedad en los suelos estaba en récord bajos, bien, en niveles bajos, la transpiración, la evapotranspiración se mantenía alta. O sea, las plantas estaban obteniendo agua de algún lado. ¿Y de dónde lo obtienen? Del subsuelo, de las partes más bajas del suelo. Esto sugiere que las plantas, cuando están en un periodo de sequía, buscan agua, reservas de agua bajo el suelo. ¿Sí? Y esa agua, entonces, termina siendo transferida por las plantas hacia la atmósfera porque tienen evaporación. ¿Bien? Las plantas no son búhos. Si hay sequía y se van a morir, pues buscan agua más profunda, ¿verdad? Y entonces eso termina llevando el agua que está en el subsuelo hacia la atmósfera y esa agua no alimenta el río. Entonces, eso es parte del problema. Miren esta que imagen más bonita, ¿no? Eso es cuando era verde, ¿no? Porque ahora vamos camino al contrario. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Que al final las plantas están luchando por su supervivencia, pero entonces ahora nosotros nos quejamos porque nos estamos quedando sin agua para la población y para la agricultura. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, imagínense, las cosas que nosotros mejor sabemos hacer al respecto es, podemos envenenar a todas las plantas, dejar sin plantas toda esa zona para que haya más agua para la población, ¿verdad? Podemos cortarlas todas, envenenarlas, acabar con el suelo en toda la zona, cubrirlo con plástico, todo, para asegurar que el agua llegue al río Colorado y poder seguir generando electricidad y poder seguir alimentando las ciudades como Los Ángeles. ¿Bien? ¿No creen que es una buena idea? Es una cosa que estoy seguro que se le va a ocurrir a algún político, a algún tomador de decisiones de la zona. ¿Sí? Porque obviamente si el agua que nosotros necesitamos no está disponible porque las plantas las consumen, vamos a eliminar las plantas o le prenden candelas a toda la zona posible para que no haya plantas allí. Algo va a pasar. Bien, este estudio científico, porque los científicos son gente curiosa, tratan de averiguar la causa de los fenómenos, pero este estudio, el resultado de este estudio va a ser que van a terminar tomando alguna medida con las plantas en la zona. Se los digo así. Bien, eso viene. No lo duden. A alguien se le va a ocurrir la dichosa idea y posiblemente alguien se va a hacer millonario con esa idea. Bien, este mapa, Eric, bienvenido, buenas noches, mi hermano. Este mapa que ven aquí es el mapa de las nieves en la zona, las nieves que alimentan, en este caso, sobre todo al río Colorado, ¿no? Pero todos los ríos de la zona, porque hay muchos ríos en esta zona, aquí el oeste de los Estados Unidos. Bueno, todas estas zonas, estos puntitos que ven en el mapa, son las zonas donde hay nieve y cuál es el estatus de la nieve que hay actualmente. Bien, este mapa es en vivo. ¿Sí? Entonces, aquí les dice, los puntitos que están en verde, ¿bien? Están entre un 90 y un 109% de cantidad de nieve acumulada, ¿bien? Que se va a ir derritiendo y va a alimentar los ríos de la zona. Pero los que están en rojo están por debajo del 50% de la nieve que normalmente deberían tener. Miren cómo la mayoría de los puntitos están en rojo. Esa es la sequía. Y eso es la consecuencia del calentamiento global. Bien, estamos aumentando la temperatura y eso, recuerden que por cada grado Celsius que sube la temperatura de la atmósfera puede absorber un 7% más de vapor de agua. Eso acaba con el agua superficial, reseca más, aumenta la evaporación en los lagos y en los ríos y en las represas, pero también aumenta la evaporación en los suelos y también aumenta el derretimiento, la velocidad del derretimiento de los reservorios de nieve en las montañas. Por lo tanto, hay menos agua disponible para los ríos y todo ese tipo de cosas. Y por supuesto, ahora que descubrimos que las plantas están tomando más agua del subsuelo, pues entonces hay menos aguas también para las plantas y por supuesto, para nosotros. Así que este es un mapa que les da en vivo la situación. Aquí pueden marcar todo lo que quieren saber, ¿no? Tiene un montón de puntos, la temperatura del suelo, la humedad del suelo, la precipitación, la densidad de la nieve, la profundidad de la nieve, ¿sí? Y la cantidad de agua acumulada en esa nieve. Todo está por debajo. Toda la zona oeste y particularmente la zona suroeste de los Estados Unidos está en camino a la desertificación, como vemos en el mapita que siempre ponemos al final, ¿verdad? Bueno, ahí está, todo eso está crítico. ¿Sí? Todo el que está comprando casas allí, o el que ya compró casas, el que tiene industria, el que tiene negocio, todo eso tarde o temprano va camino a desaparecer. Bien, esta es una noticia que a mucha gente no le va a importar. A algunos les va a parecer curiosa, a otros quizás les parezca cómica, pero cuando usted tiene idea de lo que se está hablando, a usted se le erizan los pelos. ¿Sí? Este es de la publicación Fortune. ¿Sí? Este es sobre la guerra actual, el conflicto actual que hay en el Medio Oriente. ¿Sí? Están reduciendo, Qatar está reduciendo o prácticamente cortando casi su producción de helio. Helio es un gas que, bueno, es un gas que viene de los orígenes del universo, del Big Bang y todo eso por ahí para atrás. Pero el helio es un gas sumamente importante, es un gas que no interactúa, es un gas noble, no interactúa con nada, es muy ligero, ¿sí? Tiene características físicas muy curiosas, pero es un gas que requerimos para ciertas cosas. Una de las cosas en las que usamos el helio son los famosos globitos, los balones estos de fiesta que se usan para los cumpleaños, que salen volando, ¿verdad? Y que a veces se enredan en los postes y generan cortocircuitos y todas esas cosas. O que caen por allí y terminan matando pájaros que se enredan con esos globos y todo. Bueno, o animales. Bueno, la cosa es que si este conflicto armado dura un tiempito más, algunas semanas más, ¿sí? Se va a amenazar la producción de los chips de computadora. Particularmente, porque por supuesto, Nvidia y toda esta gente van a priorizar, cuando comience a faltar el helio, ¿sí? Van a priorizar la producción de los chips de inteligencia artificial y van a depriorizar
a reducir la prioridad de los chips que tienen que ver con las computadoras normales que todos usamos. ¿Bien? Para que tengan idea de lo que se está hablando aquí. ¿Cuál es el problema con esto? Que el helio se usa no solo en los balones de fiesta y no solo para producir chips, ¿bien? Que es importantísimo para los chips, sino también para las máquinas de MRI. Se usa para los cohetes, para los lanzamientos de cohetes, se usan los cohetes, pero las máquinas de MRI, estos escáneres que se usan para cuando estás enfermo, tratar de averiguar cierto padecimiento que tienen las personas, ¿bien? Necesitan enfriarse con helio. Si no tienen helio, no pueden trabajar. ¿Bien? O sea, esas máquinas dejarían de trabajar en los hospitales. Y ya aquí hace más de un año que hablamos de que había una crisis del helio. Había una reducción, una escasez de helio, porque el helio está almacenado dentro de la Tierra y poco a poco va escapando y como es tan ligero va a la parte superior de la atmósfera y termina yéndose hacia el espacio. Bien, o sea, las reservas de helio en la Tierra son limitadas, son finitas, no son infinitas. Se van a acabar tarde o temprano. ¿Sí? Entonces, el problema aquí es que Qatar es un punto importante y como ha sido atacado, un punto importante en la producción de helio. Creo que produce el 30% del helio global. El 30%. Y ya aquí lo que están hablando, y por aquí traigo este post en X, el que era Twitter anteriormente, que explica mucho mejor los impactos. Bien, dicen que los precios del helio se han multiplicado por 2 en los últimos 14 días. ¿Sí? O sea, esto, ¿qué les voy a decir? Esto es parte de la estupidez humana. ¿Bien? O sea, no nos basta con comenzar guerritas por cualquier cosa, porque la guerrita al final tiene que ver con el petróleo y todo eso, pero ahora comenzamos a afectarnos no solamente por el petróleo, por los combustibles fósiles, sino también por la producción de helio. ¿Sí? Entonces, este ataque, imagínense que los que más van a sufrir inicialmente son los surcoreanos. ¿Bien? Y también, adivinen quién, la fábrica de chips de Taiwán, que requieren el helio de Qatar. Usan el helio que viene de Qatar. Entonces, todo esto dicen que va a haber que monitorearlo de cerca. Por supuesto, hablan aquí del problema del gas líquido también, gas natural líquido, que se ha reducido su exportación y su fabricación. ¿Cuál es el problema? Que como está cerrado el estrecho de Hormuz, muchos de los barcos que transportan helio están allí, no pueden moverse y ya están cargados con helio. El helio es un gas que se escapa por cualquier hendidura. Es muy fácil. El tipo es el maestro de la escapada, como le dicen a los magos, ¿no? Y entonces dicen, 1/3 del helio que hay actualmente listo para explotación en el planeta está dentro del Golfo, en los barcos que están parqueados en el Golfo, que no pueden moverse. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Que el helio se escapa. Por muy sellado que esté en los contenedores, el helio se va escapando. Dicen que si los barcos no se mueven en 45 días, se pierde todo el producto. Escuchen esto. ¿Sí? O sea, tú pagas el helio está en los barcos, pero si los barcos no llegan a su destino y lo descargan a tiempo, el helio se desaparece. Se va en la atmósfera. Así de sencillo. Entonces, muchas personas no tienen idea de todos estos requerimientos tan exquisitos de la industria. ¿Sí? O sea, el chip que tú tienes en tu computadora o en tu teléfono, o en tu televisor, en lo que sea, ¿sí? Ha pasado por un montón de procesos y en su fabricación específica requiere helio. Y el helio sale de Qatar, el 30% del helio mundial sale de Qatar. Hay otra parte que sale de aquí, de los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto viene y el resultado de esto es que dentro de 1 mes, 2 meses, 3 meses, para septiembre, vamos a ver una afectación seria en la producción de chips. Y, dicho sea de paso, esto pudiera afectar, si la cosa se sigue poniendo mal allí, si es que no empieza la Tercera Guerra Mundial, ¿sí? Si se sigue poniendo mal la cosa ahí con el helio, vamos a ver que hasta la inteligencia artificial, la famosa burbuja de la inteligencia artificial, puede ser que explote por la falta de chip generada por la falta de helio. ¿Bien? Todo esto está en camino. Puede ser que pase, puede ser que no. Pero ahí están las posibilidades para que todos estén claros en lo que puede suceder. Bien, brevemente, algunas noticias de Hawái. Morning long, we've been tracking breaking news as officials urging Oahu's North Shore residents to evacuate safely.
Floodwaters. Video into our newsroom showed waters at least 5 feet high in some areas, people being rescued from the waters, cars submerged. All this happening overnight as heavy rain pounded the area. Joining us now with the latest is Honolulu City Information Specialist Ryan Wilson. Thank you so much. Bueno, aquí entrevistan a un científico, a un señor que no sé si es un científico o es encargado, parece que es el encargado del manejo de emergencias allí. Y lo que está diciendo la gente, bueno, es que tienen que evacuar la zona. Yo no sé si ellos aquí es donde ponen el mapa. Aquí está el mapa. Miren, esta es la zona que están teniendo que evacuar porque hay peligro de que se rompa una represa. Ha estado lloviendo en Hawái por más de una semana. ¿Sí? O sea, ya hablé de algo de esto la semana pasada, en la charla de la semana pasada, el domingo pasado, pero sigue lloviendo en Hawái. Hay un río atmosférico, eso le llaman el Pineapple Express, la piña express, ¿no? Están evacuando zonas estas, dicen que hay agua hasta 5 pies de altura. O sea, ahí es donde las personas se ahogan. Y eso, por supuesto, destruye propiedades y acaba con todo, ¿no? Entonces, ahí están llamando a la evacuación. Este es otro reporte también con respecto a eso. From above, you can see the devastation. Entire street blocks on the Hawaiian island of Oahu completely underwater. Stalled cars submerged and stretches of farmland gone. Below, Miren esos automóviles tapados hasta el techo. ¿Sí? Este es parte del proceso normal de destrucción, y eso lo repito cada vez que doy esta charla. Parte del proceso normal que ya está en camino de destrucción de la civilización humana por parte del cambio climático, el calentamiento global. ¿Sí? La naturaleza se está cansando ya del jueguito con los humanos, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que viene para todos. Unas veces les toca a unos, otras veces les toca a otros. Traigo un montón de noticias aquí de otros lugares, pero en Hawái, una islita, ¿sí? Que en ciertos momentos se hablaba de sequía. Bueno, ahora tienen tanta agua que lleva más de una semana lloviendo bárbaramente con inundaciones y posible destrucción de presas. ¿Sí? Entonces, vi un post por allí de alguien, este es el del automóvil, alguien quejándose. Alguien quejándose de que nadie atendió a la presa a tiempo o que no tuvieron en cuenta la posibilidad de una lluvia tan grande. Bueno, recuerden que por cada grado Celsius de calentamiento en la atmósfera puede absorber un 7% más de agua. Así que cuando llueve mayor cantidad de agua. Y cuando nieva, cae mayor cantidad de nieve. Y cuando cae granizo, caen granizos más grandes. ¿Verdad? Todo esto es parte de lo que está sucediendo y de lo que viene. Este es un tema excelente. No se pierdan esto. Don't step into the actual fissure. We don't actually know how deep it goes. In 2024, Aylin Stewart bought a house on a landslide. Honestly, we're priced out of a lot of the LA area. So when we saw this house in this amazing neighborhood, it's safe, it's beautiful. Bueno, estas personas compraron una casa, esto creo que es en Palos Verdes. Compraron una casa en una zona donde la tierra se estaba corriendo, donde había corrimientos de tierra. Han pagado más de $1 millón por la casa. Hay un hombre ahí que lo entrevistan que en su momento la compró en el 97, pagó $2,5 millones por la casa. Actualmente la valoración de la casa es $100,000, $120,000. ¿Por qué? Bueno, mira lo que le están teniendo que hacer a la casa, ¿no? Ahí está, eso está excelente, esa vista. Están teniendo que poner vigas. O sea, imagínense que allí es normal que en una semana el terreno se mueva un pie. Imagínense lo que significa eso para una edificación, para una casa. Entonces, yo no sé, o sea, a mí se me erizan los pelos, ¿no? Yo no viviría en un lugar así. La mujer hace el comentario, lo voy a dejar corriendo, porque llega un momento que hace el comentario. Bueno, nosotros compramos, nos jugamos el pellejo, ¿no? Porque al final se están jugando el pellejo, ¿sí? Pero compramos esta casa, analizamos los peligros y las cosas y decidimos comprar la casa. Bueno, hay personas que ya se han ido de la zona. No tienen electricidad, no tienen gas, porque han desconectado todo eso en la zona por los peligros que hay con los corrimientos de tierra. Entonces, han instalado paneles solares, ya saben, están viviendo allí, como miren las carreteras como están, ¿no? O sea, y lo que están diciendo, una de las cosas que ella dice es que ahora tengo una mejor vista, porque la casa que estaba delante de ella se ha corrido tanto que ahora puede ver el mar. Yo me maravillo cómo las personas, porque eso le dicen, no, ver lo positivo en lo negativo, ¿no? ¿Qué es ver positivo de qué? Si tu casa se está yendo, se está cayendo y tú estás durmiendo y viviendo en ella como si nada.
Entonces, hay casas que ya han sido abandonadas, hay otras personas que no. Entonces, hay un grupo de habitantes del lugar que se les ha ocurrido la idea, han buscado consejos y parece que han... Y entonces, personas que están retirados y como este, que se dedican a extraer el agua bajo el terreno, y eso ha frenado en algunas zonas el corrimiento de las tierras hasta en un 90%. Esa es una buena noticia. La mala noticia es que no vas a poder frenarlo por mucho tiempo. Y como ahora cuando llueve, como está pasando en Hawái, por ejemplo, cuando llueve torrencialmente durante más tiempo, pues tarde o temprano vamos a ver un desastre allí en Palos Verdes, en California, donde todas esas personas que compraron casa con un corrimiento de tierra activo, las vas a ver. Bueno, espero que no haya fallecidos ahí, pero bueno, han gastado $200,000 en mover la casa más tierra adentro, en ponerle vigas abajo y ponerle ladrillos abajo para sostenerla. Miren eso, miren esas estructuras. ¿Sí? O sea, yo no sé cómo es que ella dice, bueno, si el corrimiento de tierra se da a mi casa, yo voy a poner una tienda de campaña y voy a seguir viviendo en el mismo lugar. Bueno, buena suerte, buena suerte. ¿Sí? Estas son las cosas que estamos viendo y que por supuesto son parte ya no del futuro, sino del presente. Bien, el tema del dengue. Bien, el calentamiento global, el cambio climático, como lo hemos dicho siempre, va a aumentar la cantidad de enfermedades tropicales, va a aumentar la cantidad de enfermos, ¿bien? Va a generar epidemias, pandemias y todo este tipo de cosas. Poco a poco eso va a ir aumentando. Este estudio tiene que ver, no recuerdo si es Perú o Ecuador, a ver si lo encuentro por aquí. Bien, este es un estudio sobre el dengue. Entonces, ellos dicen, aquí analizan, bueno, hubo un aumento, una oleada de dengue en el 2019. ¿Sí? Ya la Organización Mundial de la Salud la declaró dentro de las 10 enfermedades más amenazantes. En el 2023, 6.5 millones, 6 millones y medio de personas contrajeron el dengue y más de 6.800 murieron. ¿Sí? Entonces, en América del Sur, esto es prácticamente se puede decir que es endémico, ¿no? En Cuba esto entró y ahí continuamente las personas están enfermándose de dengue. Bueno, aquí hablan de Brasil y Perú. ¿Sí? Entonces, particularmente de Perú, dicen ellos que en el 2023 hubo un ciclón catastrófico y el Niño, que les golpea duramente ahí cerca de ellos, ¿no? Entonces, dice que esto ayudó a desarrollar una epidemia de dengue, de fiebre de dengue, que mató a más de 380 personas en 6 meses. Entonces, dicen que, y aquí está la parte importante, dicen que un equipo de científicos de los Estados Unidos, Perú y Ecuador, dicen que han atribuido el 60% de los casos de dengue durante aproximadamente 3 meses en las regiones más afectadas, ¿bien? A el ciclón Yaku y a un niño fuerte que ocurrió en el 2023. Ahora, dice que este es el primer estudio, uno de los primeros estudios que estiman que el número de las enfermedades desarrolladas o generadas o transmitidas por mosquitos, ¿bien? Están siendo causadas por clima extremo, ¿bien? Sugiriendo que el cambio climático hace estas condiciones más probables, ¿bien? Que tiene más culpa en el asunto. Entonces, dicen, ellos concluyen que el cambio climático ha incrementado el riesgo de condiciones más calientes y más húmedas en el noroeste de Perú, lo cual a su vez genera mayor cantidad de casos, ¿bien? Con brotes de dengue sin precedentes, incluso hasta después de haber hecho un control de el incremento de los casos de dengue en la zona. Dicen que ellos piensan, o sea, estos investigadores piensan que el cambio climático, la contribución del cambio climático es de un 60% de aumento de casos de dengue. O sea, más de 22.000 personas no se hubieran enfermado con dengue en la ausencia de extremas condiciones climáticas inusualmente extremas. Lo cual quiere decir que si no existiera el cambio climático, el calentamiento global que nosotros generamos, 22.000 personas menos se hubieran enfermado allí en la zona esa del oeste de Perú, del suroeste de Perú. ¿Sí? O sea, el 60% de los enfermos de dengue en el suroeste de Perú están relacionados directamente con el calentamiento global.
Y esto es una tendencia, bueno, eso es en el hemisferio sur, pero acá también en el hemisferio norte, todas las enfermedades tropicales están subiendo más hacia el norte. En el hemisferio sur se van a ir moviendo más hacia el sur. ¿Sí? Entonces, para que vayan teniendo una idea de todo lo que nos viene. Bueno, este es uno de los posts que siempre yo traigo alguno de Elliot Jacobson. ¿Bien? Y él está analizando muy de cerca el Ártico. Y traigo otro de él sobre este mismo tema. Bien, miren cómo la línea, ¿bien? Este es la extensión del hielo marino en el Ártico. ¿Bien? Está en algunos de los niveles más bajos y no estamos en verano. ¿Sí? Para hacer invierno estamos, o primavera, estamos en uno de los puntos más bajos, en el punto más bajo de todos los registros históricos. El hielo en el océano Ártico va camino a desaparecer. Así de sencillo. ¿Sí? Y eso genera más calentamiento. ¿Sí? Bueno, este es de la India, un video de la India. Esto es un tornado en un lugar llamado Odisha, en la India, 170 kilómetros por hora de viento. ¿Sí? Entonces, dicen estos habitantes de la zona que nunca habían vivido algo similar. ¿Sí? Estos fenómenos meteorológicos extremos van a comenzar a golpear en todos lados. Ya lo están haciendo. ¿Sí? Tenemos que acostumbrarnos a ello. Bien, cómo el conflicto de la guerra de Irán revela la extensión de la propaganda de los combustibles fósiles. ¿Sí? Bueno, aquí hay una persona echando gasolina. Todos los que vimos acá sabemos lo que ya cuesta echar gasolina, ¿verdad? Entonces, los costos de la gasolina van a seguir subiendo. Y yo revisé antes de comenzar la charla, estaba en 112 el barril, $112 el barril de Brent. Pero eso va a seguir subiendo. ¿Sí? Eso va a seguir subiendo. Entonces, hay predicciones, y para que a nadie le sorprenda, si no las han escuchado, yo se las digo, de que si se mantiene durante varias semanas el precio del barril en $130, viene un tronco de recesión a nivel mundial. ¿Okay? Esto le llaman un choque del petróleo. Y dicen que históricamente han generado un impacto económico enorme. Entonces, nada, imagínense que del petróleo y del gas licuado se depende para fabricar hasta los fertilizantes que usamos en la agricultura. O sea, esto va a golpear en todos lados y ahora, bueno, agreguen a eso el tema del helio, ¿bien? Y otras cositas más que deben estar por ahí, en cualquier momento salen. Pero lo importante aquí es que bajo esta situación, entonces, las compañías de combustibles fósiles se enfocan aún más en la propaganda. ¿Sí? Y por supuesto obtienen más ganancias porque al subir los precios, que el otro día hubo un post que lo decía, ¿no? O sea, la gasolina que tú estás echando en tu automóvil ahora fue producida hace meses atrás, con toda probabilidad. Entonces, el costo de esa gasolina no es el que tú estás pagando ahora. Tú estás pagando el costo de la gasolina que vas a comprar o que se va a fabricar dentro de unos meses. ¿Bien? Que está ahí quizás en un barco en el estrecho de Hormuz esperando a poder salir. ¿Sí? Entonces, todo esto y por supuesto el tema, bueno, hay personas ahora que comienzan a preguntarse si no vale la pena comprar ya un vehículo eléctrico. Particularmente, sobre todo en Asia, dice que se está aumentando. Los chinos están comprando vehículos eléctricos a borbotones. ¿Sí? Aquí es donde lo estamos, y aquí traigo un artículo, aquí es donde estamos prácticamente casi tratando de prohibirlos, ¿no? Entonces, el problema aquí precisamente es la desinformación con todo esto, que viene ya hasta el propio gobierno, ¿no? Que como ya mencionamos anteriormente. Así que, nada, los combustibles fósiles, la propaganda que le hacen aquí es que son los más baratos y los más confiables. Y lo estamos viendo que no. Nada más que aparece una guerrita por ahí y ya el combustible fósil se va al techo y comienza a faltar. Es así, es una cuestión práctica y para nadie debe ser un secreto. Todos deben estar conscientes de eso. Los combustibles fósiles no son confiables. ¿Bien? Recuerden, los paneles solares, la idea de los paneles solares era que tú instalaras el panel solar en tu casa con una batería y te hicieras independiente por completo. Y no tuvieras que pagarle a nadie excepto al que te vendió el panel solar y la batería. Una vez que tú pagas el panel solar y la batería, tú no tienes que pagarle a nadie porque la energía viene del sol. ¿Sí? O sea, la creación de los paneles solares y su venta, y particularmente ahora cómo han bajado los precios. ¿Sí? Todo eso, un objetivo que yo siempre tuve en mente era la independencia energética de cada uno de nosotros. No depender de una compañía. No depender de una línea que si cayó un poste porque pasó un tornado o pasó un huracán o lo que fuera, pues tú tenés tu independencia energética. Si se dañaron, bueno, los cambias, ¿ok? Pero tienes independencia energética. Y una vez que pagas el costo de los paneles y de la batería, no tienes que pagarle a nadie, porque la energía del sol es gratuita.
Bueno, aquí estamos todavía nosotros haciendo propaganda y recibiendo propaganda de los combustibles fósiles que siguen envenenando el planeta con sus gases de efecto invernadero. Bien, este video lo traigo, es breve, pero se lo voy a mostrar. No sé si tiene un sonido. Bueno, el sonido, eso que ven allí es una nube, voy a escribirlo para aquellos que escuchan en podcast, es una nube que está saliendo de un árbol y parece fuego, parece humo de un incendio. No, eso es polen. Eso es polen. Esto es en Carolina del Norte. O sea, el polen que sale de los árboles. Eso es una nube. Es increíble. Yo nunca había visto una cosa así, ¿no? Por eso les traigo el video. Parece humo. Yo pensé que el árbol se estaba quemando. No, no, no. Eso no es humo. Es polen. Puro polen. Increíble. Increíble. La naturaleza es increíble. Bien. El tema de la ciudad de Corpus Christi. El cuerpo de Cristo. Bien. Esta ciudad que... Monito, buenas noches. Bienvenido. Esta ciudad de aquí de Texas que parece ser, contrario a lo que yo pensaba, porque yo pensaba que la primera ciudad de los Estados Unidos que se iba a quedar sin agua y que iba a tener que ser abandonada, iba a ser Las Vegas. Pues no, no va a ser Las Vegas, va a ser Corpus Christi. ¿Bien? La semana pasada hablamos de esto. ¿Bien? Este es el artículo que les traje la semana pasada, hablando sobre la posibilidad de que Corpus Christi se quedara sin agua para noviembre. Bien, bueno, la cosa es que ahora está peor. O sea, una semana después del artículo anterior, sale este otro, diciendo que ahora ya la idea de que se van a quedar sin agua no es para noviembre, es para mayo. O sea, yo no sé dónde... bueno, a ver, voy a tratar de explicarles mi idea al respecto, ¿no? O sea, las personas que se eligen, porque todas estas personas que son alcaldes y tomadores de decisiones en los pueblos y en las ciudades y en los estados y en los gobiernos, ¿sí? Son elegidos hasta cierto punto, por lo menos en lugares normales, son elegidos por las personas que viven en esos pueblos. Entonces, muchas veces esas personas que aspiran al cargo de alcalde, por ejemplo, ¿sí? Son personas que viven en el pueblo y que dicen, bueno, yo voy a aspirar a eso porque yo tengo capacidad, supuestamente, capacidad de mando y capacidad de resolver problemas. Y tengo suficiente instrucción para tener capacidad para encontrar respuestas a problemas que hayan en el pueblo. Bueno, imagínense ustedes que a una de esas personas que lo eligen y de momento le dicen, oye, cuando llega al cargo y entra a la oficina el primer día, le dicen, lo primero que tienes encima del buró es que se va a acabar el agua para el pueblo. ¿Qué va a hacer una persona, no sé, que fue abogado toda su vida o alguien que fue, que es millonario? Porque muchas personas piensan que los que saben hacer negocio o que hacen billetes pueden resolver los problemas que ellos tienen. ¿Sí? Un millonario o una persona que fue, no sé, maestro de una escuela y de momento le dicen, tienes que resolver el problema de que el pueblo se va a quedar sin agua. Entonces, no es solo el pueblo, porque este pueblo tiene refinerías y plantas químicas que requieren grandes cantidades de agua y no se pueden detener. Si se detienen, se detuvieron, pero no pueden reducir su producción, no pueden estar moviendo los niveles de producción, por ejemplo. Entonces, imagínense que de momento, en diferencia a una semana, la semana pasada les traje el artículo, decía que era en noviembre. Ahora dicen que se van a llegar a nivel 1 de emergencia de agua empezando en mayo. Yo realmente se me cae la quijada cuando veo estas cosas. ¿Sí? O sea, yo no pensé que un pueblito, Corpus Christi, que prácticamente nadie escucha mencionar, pues ahí está la historia. Entonces, imagínense, o sea, ellos dicen que están apostando a una inversión, ¿sí? En un proyecto que cuesta millones de dólares para importar agua desde el acuífero Evangelina. ¿Bien? Que ese proyecto están ya dando el dinero, están comenzando a desarrollar infraestructura y todavía no tienen los permisos para hacerlo. Y ellos esperan que ese proyecto esté terminado para octubre, antes de noviembre. O sea, imagínense eso, le están rogando a Dios que el proyecto no se les pare en la corte por los permisos, lo que sea, y demoren 2 o 3 años en obtener los permisos. Escuchen esto, cuando usted escucha que un pueblo, el alcalde, el quien sea, el abogado, el encargado de los proyectos, el ingeniero, el arquitecto, el que sea, tenga que rogarle a Dios que las cosas funcionen a tiempo, ya se pueden imaginar la situación en que están. Entonces, lo más curioso de esto es lo que ha hecho el gobernador de Texas. El gobernador de Texas, el señor Greg Abbott, que tiene su fama muy específica, dice que ha ordenado, hay una ley
¿bien? Que decía que este pueblo, Corpus Christi, obtiene parte del agua del lago Texana, que está a 100 millas de distancia, ¿sí? Hacia el noreste. Y entonces, una de las reglas, una de las leyes que implica tomar el agua allí, es que la autoridad del río que proviene del lago La Vaca, el lago Texana, que viene con el río La Vaca, ¿sí? Dicen que para Corpus Christi, si el lago baja de nivel, el agua, a un 50%, le reducen la cantidad de agua al Corpus Christi en un 10%. Imagínense ustedes que están pensando se van a quedar sin agua y ya les están amenazando con reducirle el agua en un 10%, ¿no? Porque el nivel del agua del lago está bajando, ¿bien? Porque se está evaporando más, producto del calentamiento global y hay más demanda, porque hay más agricultura, que también tiene mayor evaporación en sus terrenos, ¿verdad? Bueno, todo ese tipo de historias. Y entonces el gobernador ha decretado un papelito y dice que le ha ordenado a los del lago Texana, ¿bien? Que en lugar de rebajarle un 10% cuando llegue a un 50%, a un nivel de 50% de la altura del lago, pues que les rebaje entonces un 20%, pero cuando el lago llegue a 40% de caída en su nivel del agua. Escuchen esto. ¿Bien? Eso parece una gran mejoría. O sea, lo que les da más tiempo. O sea, en lugar de que te reduzcan el 10% para un 50% de reducción del nivel del agua en el lago, ¿bien? Que dar más chance a que el agua baje hasta el 40% y entonces allí te reducen el 20%. El doble. Reducción del doble de la cantidad de agua que te van a enviar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Saben cuál es la diferencia del nivel del agua en el lago entre un 50 y un 40%? Un mes. Yo realmente ya no sé qué pensar. Bueno, yo sé que Texas tiene sus problemas, ¿no? Incluyendo problemas mentales. Pero esto, no sé si suena a burla, ¿bien? O sea, un mes después te van a dar 10% de agua durante un mes, pero después del mes te van a rebajar el 20%. Yo tengo que reírme, porque esto no es otra cosa. Esto parece una burla, ¿no? Parece una historia de un dibujo animado, ¿no? O de una comedia. Pero no. Son personas que van a tener que abandonar el pueblo. Y son plantas químicas y refinerías y todas esas cosas que se van a paralizar. ¿Sí? Entonces, la promesa del gobernador dice que va a hacer todo lo posible, que es esta idea, ¿no? Para que el pueblo no se quede sin agua. Yo realmente, vamos a ver, esta historia parece que se está calentando y como estaba en marzo, abril, mayo, nos queda un mes y pico para la fecha en que dicen que van a entrar en nivel 1 de emergencia de agua, pues esta historia va a seguir saliendo. Así que los voy a mantener al tanto. ¿Sí? Bueno, algunos otros videos, como siempre. Si llueve y estás en Asunción, evita estos puntos críticos. Avenida Artigas en Buricao, Avenida General Santos y San Antonio, Avenida Perú y Artigas, Virgen del Carmen y Sargento Mar. Todo esto es en Paraguay. Inundaciones en Paraguay. Hay inundaciones en todos lados. Esta es en Paraguay. Esta es... ¿dónde es que era esta? Ahorita me acuerdo. Esta es en Venezuela. Esto es en Venezuela. Bien, Santa Teresa de Fernando. Es en Venezuela. Tuve que buscarlo porque estos pueblitos nadie los ha escuchado mencionar nunca. Bueno, esto creo que es creo que es en Brasil, si mal no recuerdo. Bien, unos trabajadores, y voy a quitar el sonido, bueno, a ver si lo puedo. Esto es un viento enorme, unos trabajadores que estaban fabricando o reparando techos o algo y le viene una ventorera esta enorme. Miren, les voy a decir lo mismo que les he dicho en todas estas charlas, ¿no? O sea, estamos camino a el momento en que trabajar al exterior va a ser prácticamente imposible. O sea, ya sea porque hay una ola de calor, o porque hay una inundación enorme, o porque hay una sequía terrible, o porque hay una nevada de esas que cogen 2 y 3 metros o 5 metros de altura, o porque hay tornados dando vueltas, porque hay un huracán, o cualquier otro tipo de fenómeno meteorológico extremo de los que estamos desarrollando en el planeta con nuestro calentamiento global. ¿Sí? O sea, la economía, el primer golpe va a ser en la economía. ¿Sí? El segundo es que la civilización va a colapsar, como les digo siempre, ¿sí? Ya con toda tranquilidad de mente, ¿no? Hay otros videos que les traigo aquí. Bueno, el típico, ¿no? La semana pasada les puse estos camiones de 52 pies, estas rastras como le llamamos, que con los niveles de viento tan grandes que hay, pues terminan volteados, ¿no? Terminan volcados. ¿Sí? Oh, not good. Y ahí va, de lado. Les pongo el sonido. ¿Sí? Los camiones, más del 70% de las mercancías en este país se mueven con camiones.
¿Sí? O sea, cada vez que se voltea un camión de estos, es un problema. Y recuerden que en la charla pasada le pusimos 5 uno detrás del otro volteados, ¿no? Esta señora es muy buena divulgando sobre el tema del calentamiento global, Catherine Hayhoe, ¿ve? Pero ella aquí está hablando del problema de cómo el calentamiento global o el cambio climático, cuando se habla de eso y cómo se trata de manipular las mentes de las personas para que no piensen en eso o estén en contra de eso. Bien, en este caso habla, voy a poner un fragmento. If you take the Bible seriously, I think there's good argument to saying that you'd be at the front of the line demanding climate action. In the United States, the idea of being a Christian and saying that climate change is not real has become conflated. Why is that? Well, it isn't because there's anything in the Bible that says that it isn't real. If you read the Bible, it talks all about how humans are supposed to have responsibility over every living thing, how we're supposed to care for and appreciate and protect nature, how we're supposed to love each other and care. Ok, lo que está hablando aquí es del conflicto que no debiera existir, ¿sí? Pero en el cual se les dice a los religiosos que el creer en el calentamiento global, porque hay que creer, no, o sea, no es un dato científico, no es un hecho, no está ocurriendo, es una creencia. Y entonces, si crees en el calentamiento global, no eres un buen cristiano. Al igual sucede con la política, ¿bien? Porque si estás en un lado del espectro político, tú no puedes creer en el calentamiento global, tú no puedes aceptar el calentamiento global. Y a mí me ha sucedido, he estado en emisoras de radio, de televisión, en entrevistas, de todo. Y la gente lo dicen, hay alguien que lo dice, yo les digo, ¿te puedo hablar sobre este tema? Y dice, no, pero no, te dicen el no, pero no porque ellos les interese o no les interese, porque crean o no crean, o porque lo acepten o no lo acepten. Después del no viene, no, mis oyentes no quieren que hable sobre eso. No quieren escuchar hablar sobre el tema. Y ya, es así de sencillo, ¿no? Entonces, lo manipulan, lo transforman en un problema religioso, en un problema político, en un problema ideológico, lo transforman hasta en un problema militar si les da la gana, pero el objetivo es decir que no. Y todos están siendo afectados por esto, ya sea por los precios de los alimentos, por los precios del petróleo, por los precios de lo que sea, de su propia vida, la afectación al trabajo, o porque les afectó una inundación o una granizada o lo que sea. Pero tienen que negarlo, porque lamentablemente, como siempre digo, el problema fundamental de la humanidad es una falta de educación. Es la falta de educación que hemos tenido, los errores de educación que hemos mantenido en nuestra civilización. Entonces, las personas prefieren negar que darle frente al asunto. ¿Sí? Es así de sencillo. Este es otro video. Este es en Guayaquil. Otra inundación de esta que, por supuesto, acaba con casas, con todo, ¿no? Con automóviles, con negocios, con todo. Esto es parte de lo que viene. Está pasando en todos lados. Y precisamente los más afectados son los más pobres, ¿verdad? Son los que más pierden con todo esto. Bien, este es un artículo también de Inside Climate News que habla sobre el problema de cómo se están desapareciendo la venta y la fabricación de autos eléctricos en los Estados Unidos. ¿Sí? Con la nueva administración, y aquí hablan particularmente de las Honda, como le dicen aquí, ¿no? Honda estaba creando la infraestructura para desarrollar 3 automóviles eléctricos aquí en los Estados Unidos, en una fábrica en Ohio, ¿sí? Y al final están teniendo que cancelar todo porque la actual administración está en contra de los automóviles eléctricos, porque obviamente los combustibles fósiles son más confiables, más baratos supuestamente, y son, bueno, el negocio, ¿no? Deben ser la base de nuestra sociedad. Entonces, al final, Honda ha tenido que perder por primera vez, están teniendo pérdidas en sus negocios en los Estados Unidos en 70 años. Pérdidas por primera vez en 70 años de hacer negocios aquí. ¿Sí? Entonces, ellos tenían 3 modelos, el Honda Acero, un SUV, el Honda Acero Saloon y el Honda Acura RSX. Bien, todos han sido cancelados. Por supuesto, también se han cancelado los eléctricos de Ford, bien, los eléctricos de la RAM. Y allí, bueno, ya saben, las personas que iban a fabricar automóviles eléctricos, que tenían empleos allí preparados, pues todo eso se van a quedar sin empleo. Es así de sencillo. ¿Sí? Y por supuesto, más emisiones de gases de efecto invernadero, porque la gente va a seguir comprando automóviles de gasolina, porque a la vez que el país no te oferta automóviles eléctricos, tú no los compras, no tienes dónde comprarlos, ¿verdad? Bien, brevemente, reguladores. Se ha descubierto que reguladores no han actuado a la hora de regular aproximadamente 600 pozos de petróleo que están operando ilegalmente en Oklahoma.
¿sí? Como, miren, la energía es la base del control. ¿Sí? Mientras más concentrada es la energía, más control ofrece sobre la sociedad. Por eso, los grupos de estas personas que fabrican, que son grupos privados aquí en los Estados Unidos, que fabrican centrales nucleares, son gente que tienen un poder enorme. Y los que controlan el petróleo, el gas, tienen un poder enorme también. Pueden hacer lo que les sale de sus realísimas, ya saben. Entonces, aquí lo que hablan es una investigación que se ha dedicado a seguir más de 11,000 pozos de petróleo en Oklahoma. ¿Qué es lo que está pasando con estos pozos? Que se usa mucho el fracking. ¿Sí? Y el fracking genera una gran cantidad de líquidos, de agua venenosa, para decirlo así. Agua de desecho que está altamente contaminada. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Esa agua la inyectan a presión. Y cuando no regulan la presión, porque dentro de las regulaciones de los permisos de estos pozos está también la cantidad y la presión con que se puede inyectar el agua en los pozos. Y entonces dicen ellos que han identificado más de 1,300 errores, aproximadamente 600 pozos que están operando ilegalmente con volúmenes y presiones del agua inyectada totalmente fuera de regulación. ¿Qué es lo que provoca eso? Que los acuíferos, que es el agua que se necesita para la supervivencia de la población y para la agricultura y para la industria, termina contaminado con esos líquidos. Termina inutilizable. Y se los digo por si no lo saben, un acuífero, que es agua que está bajo tierra, una vez que se contamina, eso no hay forma de limpiarlo. Se echó a perder. Hasta ahí llegó. Finito, como decimos. ¿Sí? Esta es otra de las consecuencias de ser fanáticos del petróleo. Bien, hay un tema que tocamos hace muchos programas atrás. El tema de lo que algunas personas llaman erróneamente caminos, rastros químicos que dejan los aviones, ¿no? Los aviones, cuando vuelan por determinada zona de la atmósfera a gran altura, dejan ese trazo blanco detrás, que es como una nube. Eso es una nube, ¿bien? Esa es una nube producida por la humedad que hay en el ambiente, en la atmósfera, en la zona donde ellos vuelan, y entonces el resto, el hollín que sale de los motores de los aviones, sirve de núcleo de condensación y condensa las gotitas, condensa el vapor de agua en forma de gotitas o de cristales de hielo, y eso genera esas nubes, esas líneas que vemos en el cielo blancas. ¿Sí? Eso no son que estén envenenando a nadie, nada de eso. Es el rastro, lo que sale de los motores de los aviones. ¿Sí? Bueno, la cosa es que los científicos ya han calculado que esas líneas, esas nubes formadas por los desechos de los motores de los aviones, aumentan el calentamiento global. ¿Sí? O sea, evitan que el calor, la radiación infrarroja que genera la superficie terrestre, evitan que esa radiación salga hacia el espacio. Evitan que la Tierra se enfríe. ¿Sí? Entonces, hay varias propuestas. Una de las propuestas que mencionamos aquí ven algunas de esas trazas. ¿Sí? Una de las propuestas que hay es que desviar los aviones para que no vuelen por zonas que estén proclives, que tengan las condiciones necesarias para la formación de estas nubes en forma de línea, para reducir el calentamiento global. ¿Sí? Entonces, imagínense que ahora han desarrollado un sistema de inteligencia artificial para obligar a los aviones a volar, para sugerirle a los pilotos volar en ciertas zonas donde no se forman esas nubes altas. Por lo tanto, reducen el efecto de calentamiento generado por la industria de la aviación. ¿Sí? Entonces, ellos aquí dicen que el efecto del calentamiento generado por el efecto de manta, ¿no? Como una manta que generan esas nubes, es superior al de las emisiones propias de gases de efecto invernadero generados por los propios motores de los aviones. Lo que no dicen en este estudio es cuántas emisiones generan los sistemas de inteligencia artificial que se han usado para esto. ¿Sí? Y ahí está la pregunta clave, ¿no? Que por supuesto no se menciona. Yo no puedo ver el artículo completo porque está detrás de una pared de pago y por supuesto no lo voy a pagar. Pero esa es la pregunta final. Porque uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero, ¿bien? Actualmente está comenzando a hacer y va a hacer mucho más en el futuro los sistemas de inteligencia artificial. Bien, estas otras tormentas, este es granizo. Mucha piedra está cayendo en este momento.
Nos está haciendo mierda. Dios mío. Inmensa la piedra, inmensa. Bueno, esto es en Mendoza, creo que es en Argentina. Está este video y está el otro a continuación. Esto es parte también del proceso. O sea, recuerden que la semana pasada hablamos de los granizos que cayeron aquí en el tornado este de Canquiqui, ¿cómo se llama el pueblo ese? Que eran granizos que llegaban a tener hasta 6 pulgadas y algunos comentaron que hasta 8. ¿Sí? O sea, eso es un tamaño de granizo. Estos que ponen aquí son pequeños, un tamaño de pelotitas de golf, ¿no? Pero aún así tienen capacidad para hacer daños en cultivos y en estructuras, ¿no? Pero los granizos más grandes destruyen automóviles, atraviesan techos y por supuesto pueden matar animales, pueden destruir cultivos y pueden matar personas. Y esto es parte del futuro, porque en la medida que más se caliente la atmósfera, recuerden el estudio de los españoles, mientras más se caliente la atmósfera, más grande va a ser el tamaño del granizo. ¿Sí? ¿Cuánto teóricamente decían ellos que era el tamaño, el límite del tamaño del granizo? Teóricamente aquí en la atmósfera terrestre, 12 pulgadas, 30 centímetros. Eso es una bomba. Eso puede, una granizada con granizo de ese tamaño, me imagino yo que puede hasta atravesar paredes de cemento, ¿no? Bloques de cemento. Pero bueno, esperemos que no lleguemos a ese punto, aunque vamos camino a ello. Este es otro post del amigo Elliot, también Elliot Jacobson, hablando aquí sobre la temperatura superficial del océano. ¿Sí? Dice que va camino a un récord. ¿Sí? Mírenla aquí, está en rojo aquí arriba, en la punta del gráfico. Él lo aumenta aquí abajo. ¿Sí? Está por solamente el segundo año desde 1982, la temperatura superficial del mar ha llegado a 21.1 grados Celsius. ¿Sí? El récord hasta ahora fue el 24 de abril de 2024, está ahí reciente, que llegó a 21,173. Estamos a punto de romper la temperatura superficial del océano. ¿Sí? El océano se está recalentando. ¿Sí? Y con eso, bueno, estamos creando todos los fenómenos que hemos mencionado aquí muchas veces, ¿no? Disminución de la cantidad de oxígeno en el océano, acidificación que destruye las conchas de los animales que viven en el océano. Bueno, y por ahí para allá, muchísimas, y subida a nivel del mar también, bueno, todo un tipo de cosas. Al final, todo esto aumenta el derretimiento también de los hielos de la Antártida, de Groenlandia, del océano Ártico. Nada, una cadena de cosas que, y aquí van los récords, siguen los récords, para adelante, no paramos. Una buena noticia, entre comillas. China ha desarrollado una gran pared verde, como la Gran Muralla China. Bien, esta es una gran muralla de árboles. 3.046 kilómetros de largo. ¿Sí? Dice que han transformado una zona del desierto en un absorbente de carbono, lo cual es una muy buena noticia. Aquí tienen las imágenes de los árboles, ¿no? Han estado sembrando árboles desde los años 70. ¿Sí? Y esto es al sur del desierto de Taklamakan. Dice que es uno de los lugares más secos de la Tierra. ¿Sí? Y entonces los chinos le llaman el mar de la muerte o el lugar del no retorno. Así que ya saben lo que significa. Entonces, desde 1978 China ha estado reforestando los bordes de este desierto y también del desierto Gobi y toda esa zona para evitar que el desierto siga avanzando. ¿Sí? Lo importante con esta noticia, aquí tienen una imagen satelital, lo que está en rojo son las zonas que han ido aumentando su población de árboles, ¿no? Y la zona que está entre las líneas estas de puntos es el desierto. Bueno, la buena noticia es que esta pared, esta muralla de árboles, ¿no? Entre el 2004 y el 2017 ha absorbido 8,3 millones de toneladas de CO2 y ha devuelto a la atmósfera 6,7 millones de toneladas. Es decir, el efecto neto es que ha absorbido alrededor de 2 millones de toneladas de CO2, ¿bien? Entre el 2004 y el 2017. No es gran cosa, pero es algo, ¿bien? Es algo. Es una buena noticia, ¿no? Desde cierto punto de vista, es una buena noticia. Bien, lo que están sufriendo la gente en el suroeste de los Estados Unidos en toda esta semana. Hey everybody, let's talk about this monster heat wave in the West. A brand new study just came out saying that climate change made it 800 times more likely that it was virtually impossible without climate change. Bien, el suroeste de los Estados Unidos
ha estado bajo este domo de calor, una ola de calor en primavera. O sea, no en verano, está muy adelantada. Y lo que está diciendo este señor, Gerard Daly, que es muy buen meteorólogo aquí de la Florida, es que hay un estudio que dice que este domo de calor, esta ola de calor que está afectando directamente y que está generando récords en toda esta zona, ¿sí? Del suroeste de los Estados Unidos, sería imposible sin el calentamiento global. El calentamiento global la ha hecho 800 veces más posible, ¿sí? Miren los récords, 110 grados en el lago Martínez. Esto fue el jueves pasado, ¿no? Pero esto está todavía ahí en camino. Y dicho sea de paso, ya salió la noticia de que se va a refrescar un poquito y después viene otro domo de calor más en la misma zona. Así que ahí viene, ya saben, ¿no? Va a comenzar todo el problema que vimos en temporadas anteriores. Por aquí hay otro video hablando también sobre el mismo tema. Déjame decirte que no estamos preparados para esto, y menos en pleno mes de marzo. Esa enorme zona de altas presiones, como si fuera verano, se va a posicionar de tal forma que nos va a dejar nulas opciones de lluvia durante los próximos 7 días y muchísimo calor, calor más típico de mayo o de junio que de finales del mes de marzo. Observen el panorama en cuanto a lluvia, desolador. De cara a los próximos 7 días no esperamos nada de lluvia en prácticamente ningún punto del sur de las Rocosas y en el centro y sur de los Estados Unidos. En cuanto a las temperaturas veraniegas, por ejemplo, van a ser de récord en gran parte de Arizona, cerca de los 105, 106, tanto el viernes como el sábado, en esa zona de Phoenix. Texas Panhandle, 97 el sábado, norte de Texas, 97 de cara al fin de semana. Ambiente muy cálido, de hecho ya se mantienen algunos avisos por calor extremo para la mayor parte del suroeste de los Estados Unidos, una situación a tener bastante en cuenta. Aquí a nivel local, observe, hemos comenzado la semana en Houston con temperaturas incluso por la mañana cerca, incluso inferior al punto de congelación, y vamos a terminar la semana con temperaturas en los 90, un aumento en las temperaturas entre la mínima y la máxima de más de 60 grados. Este artículo de The Guardian, que lo dijo este señor hace 11 meses, ¿no? Uno de los representantes de la compañía de seguros más grandes de Europa, que dijo, la crisis climática va en camino a destruir el capitalismo. Destruir el capitalismo es destruir la humanidad, destruir la civilización que funciona actualmente en la superficie de este planeta. ¿Sí? Para que lo entiendan claro, porque él no lo dice allí, destruir el capitalismo, pero el capitalismo es el sistema que reina en el planeta. Destruyen el sistema económico, destruyen la civilización. Así de sencillo. ¿Sí? Pero para que se entienda de forma clara, con los resumen que pongo siempre al final, ¿sí? Si llegamos a un calentamiento de 3 grados Celsius, según este estudio científico, si llegamos a 3 grados Celsius de calentamiento por encima de los niveles preindustriales aquí en el planeta Tierra, ¿sí? Eso implica que viene el colapso de la civilización. ¿Sí? Clarito, que no haya confusión con eso. Y entonces vamos a la tablita que, como les mostré en uno de los artículos que le presenté hoy, según Elliot Jacobson, vamos camino, en primer lugar, a que ahora estamos pasando el 1.5 grados Celsius de calentamiento por encima de los niveles preindustriales, lo que se suponía que debía prevenir el Acuerdo de París. Bien, que ahora tenemos presidentes echándole trompetilla a todas estas cosas, ¿verdad? Bueno, los 2 grados supuestamente, según esta tabla, y lo corrobora la línea que marcó Elliot Jacobson en el gráfico, bien, vamos a pasar los 2 grados Celsius de calentamiento en el 2037. Y los 3 grados, que es el colapso de la civilización, en el 2060. O sea, ¿dentro de cuánto? Estamos en 2026. ¿Ok? 30 y pico años, 34 añitos, 33 añitos, fin, colapso, destrucción de la civilización humana. Nuestros hijos la van a tener bien fea. Nuestros hijos y nuestros nietos no van a llegar a viejos. Así de sencillo. Y esta tablita nos dice también que en promedio debemos llegar a los 4 grados Celsius de calentamiento, porque el calentamiento global se está acelerando, en el 2084. Y ahí nos vamos al mapita que siempre le ponemos al final, ¿sí? Con el mapa que nos muestra aproximadamente cómo lucirá la Tierra con 4 grados Celsius de calentamiento, por encima de los niveles preindustriales. ¿Sí? Recuerden que este mapa no incluye el colapso de la MOC, que acabamos de tocarlo, no incluye los ciclos de realimentación positiva como el permafrost, el derretimiento del permafrost, el derretimiento de los hielos de la Antártida, de Groenlandia, ¿verdad? Y un montón de ciclos más de realimentación positiva que están funcionando en todas partes del planeta. ¿Sí? Entonces,
Guiándonos por este mapita, que es muy positivo con respecto a lo que debiera verse la Tierra para el 2084, este mapita nos dice que Estados Unidos, América Central, América del Sur, toda África y gran parte de Europa y la mayor parte de Asia se va a desertificar. Este mapita, según los científicos, 4 grados Celsius de calentamiento por encima de los niveles preindustriales, nos dice, según los cálculos de los científicos, que la Tierra solamente tendrá capacidad para mantener 500 millones de personas. En la actualidad, tomando los números actuales, no los del 2050, porque se supone que vamos a llegar a 10.000 millones de personas en el planeta. Actualmente, 8.250 millones. Vamos a dejarlo en 8.200. Si le restamos 500 millones, nos quedan 7.700 millones de personas que van a tener que morir de aquí al 2084. Para ajustar los números a lo que están diciendo los pronósticos de los científicos. 7.700, casi 8.000 millones de personas que van a tener que morir por una causa o por otra de aquí al 2084, que está allí al doblar de la esquina. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, ya lo estamos comenzando a ver, ¿verdad? Falta de energía, no hay forma de producir suficientes fertilizantes para alimentar la población, van a comenzar a morir de hambre un montón de gente. Primero, por supuesto, porque hoy mencionamos el número, 10 veces más personas en los países pobres que en los países ricos. ¿Verdad? Vienen guerras intestinas por recursos, por materias primas, por territorio, por tierras para sembrar que las estamos destruyendo, por agua potable que la estamos envenenando. Y vienen también guerras, por supuesto, por política, por ideología y por cualquier cosa. Vienen también hambrunas, vienen todo tipo de epidemias, pandemias, enfermedades, todo tipo de formas que tiene la naturaleza de controlar la cantidad de población de una especie determinada. Por supuesto, junto con nosotros nos vamos a llevar a un montón de las especies de los animales y plantas que viven en este planeta. Pero nada, es el camino que hemos elegido, es la forma en que hemos funcionado como humanidad desde tiempos inmemoriales y es la forma que nuestra generación y la generación que convivimos ahora en este planeta es la única forma que hemos conocido de mantenernos vivos y de mantener una sociedad que supuestamente tiene que estar en continuo crecimiento y en continuo uso y abuso de los recursos del planeta Tierra, que son finitos. Así que para el 2084 tenemos una bonita imagen del tercer planeta del sistema solar. Si llegan los extraterrestres aquí y ven todo lo que está pasando y lo que va a pasar, se les cae la cara de vergüenza. ¿Verdad? Bueno, vamos a dejarlo aquí, que ya tenemos las 2 horas. Gracias a todos por acompañarme en estas charlas cuasi o totalmente deprimentes, porque realmente lo son, pero es importante para estar documentados, para estar informados sobre lo que viene en el futuro y lo que ya está sucediendo, para poder entender lo que ya está sucediendo en este planeta, ¿verdad? Que no es por gusto. Hay razones que están conllevando a lo que está sucediendo actualmente y que no nos dicen en la prensa, no nos dicen en la televisión ni en la radio. ¿Sí? Oficialmente son problemas políticos, son problemas ideológicos, problemas militares, religiosos, pero hay un montón de problemas detrás que están funcionando. Y el calentamiento global es uno de los principales de ellos. Gracias por acompañarme, gracias por los likes, por los corazoncitos. Por favor, si pueden compartir, es lo único que les pido. Y si pueden llegarse, porque bueno, tenemos también, estas charlas se quedan aquí en Facebook durante 4 semanas, durante un mes. ¿Sí? Después Facebook las borra. Pero también tenemos un canal en YouTube que se llama GW from Miami, ¿sí? Que no es una marca de zapatos. Global Warming from Miami. GW from Miami. Nos buscan en YouTube, allí se publican, al otro día de la charla se publica siempre un podcast, ¿sí? En forma de audio. Y después, el jueves, subimos siempre un video que están atrasaditos, pero subimos las charlas en forma de video los jueves por la noche. ¿Sí? Ya los viernes por la mañana están listas para ser visualizadas. Si se pueden llegar por allí, nos dejan un like, se suscriben
y nos dejan un comentario, se los agradezco muchísimo. Bien, y si lo comparten, muchísimo más se los agradezco. Recuerden también que estamos en nuestra emisora de radio, Radio Ciencia 21, Radio Ciencia 21. Allí online nos pueden escuchar todos los programas de la emergencia climática y están también todos los programas que hacemos los miércoles sobre noticias de astronomía, ciencia y tecnología. Buenas noches a todos. Como les digo, gracias por acompañarnos y nos vemos el miércoles. Recuerden que los miércoles estamos aquí hablando sobre noticias de astronomía, ciencias y tecnología. Y esta semana que viene, este miércoles que viene fuerte sobre la inteligencia artificial, que hay noticias impactantes. Chao a todos, que descansen, que tengan un feliz fin, lo que queda fin de semana, y nos vemos el miércoles a las 8 de la noche. Chao.